¿Qué tal, amigos? Estamos en 60 minutos con José Luis Yepes, su cita del fin de semana por Promar Televisión, en la cámara de Carlos Guerra. Vamos en los próximos minutos, a conocer más acerca de un personaje referente, como siempre, en un área del quehacer humano. En esta oportunidad vamos a conversar con un escritor, profesor, tiene una maestría en lingüística, un doctorado además también, y con él vamos a conversar en los próximos 60 minutos sobre su vida. Hablamos de Omar José Garmendia Graterón, mejor conocido como Omar Garmendia. Y al darle la bienvenida a 60 minutos, profe, nos gustaría que nos hablara acerca de sus inicios, dónde nació, quiénes fueron sus padres, esas raíces que siempre son buenas conocerlas para ver de dónde vienen nuestros personajes. Muchas gracias por esta amable invitación. Bueno, los inicios míos como escritor, en primer lugar, pues vienen de la infancia, ¿no? Mis tíos... ¿Dónde nació usted? Yo nací aquí en Barquisimeto, ¿no? ¿Qué año? En el año 1951. ¿Quiénes fueron sus padres? Mis padres fueron Omar Garmendia, que fue durante muchos años trabajador del Banco de Venezuela. 50 años estuvo laborando en el Banco de Venezuela, cosa poco común en el país. Y vivimos durante mucho tiempo en el centro de Barquisimeto, por ahí, por la calle 30, por la 18, por esa zona, ¿no? En esa zona precisamente quedaba cerca el Banco de Venezuela. Bueno, pero nuestro centro, nuestro sitio, vamos a decir así, cultural, era la casa de mi abuela, que era la madre, la mamá de Salvador y de Germán Garmendia. Germán Garmendia, que fue el cronista oficial de Barquisimeto en una oportunidad, y Salvador Garmendia, que no necesita pues tanta presentación porque Premio Nacional de Literatura y escritor de primera en nuestro país. Este es nuestro sitio, por decirlo así, el Ateneo, dirigido por mi tío Germán Garmendia, un hombre muy culto, una de las personalidades más cultas que ha tenido pues la ciudad, y que disponía de una biblioteca fabulosa, y que gracias a esa biblioteca, Salvador, su hermano, mi tío, logró llegar a ser escritor en su largo periodo de enfermedad durante 6 años que estuvo en una cama porque había adquirido la tuberculosis. En esa época la tuberculosis no tenía pues así tratamiento como tiene ahora, sino simplemente el paciente era aislado en una habitación, por lo general oscura, alejada de las actividades sociales y familiares de la casa, y él tuvo oportunidad de leer todos esos libros bajo la dirección de mi tío Germán, y de ahí salió pues un escritor que escribe, produce y publica su primera obra a los 16 años de edad, en un periódico llamado, una publicación llamada Ala, y esa pequeña historia, una novela corta, como dice el título de la novela, aunque mi tío le decía más corta que novela. Esta fue su primera obra, ¿no? De ahí en adelante, ya cuando él se emancipa un poco pues de la familia, se dirige hacia Caracas cuando cumple los 18 años y comienza a trabajar como locutor y escribiendo novelas para las emisoras de esa época, ¿no? Eran novelas de corte popular que todo el mundo escuchaba, Martín Valiente, El Aguijado de la Muerte y otros títulos así parecidos, pero eso le sirvió de escuela a él, ¿no? Para ir poco a poco y hilvanando lo que era la vida de la ciudad, la vida de Caracas, sus habitantes. De ahí salió precisamente Los habitantes y los pequeños seres, la primera novela. Bueno, este fue mi ambiente natural en mi niñez. Por un lado mi tío Germán y mi tío Salvador, que fueron nuestros maestros, vamos a decir así, ¿no?
Quienes adquirimos esa vena artística fuimos unos cuantos de la familia, ¿no? Está, por ejemplo, Mariela Garmendia, que es mi prima. Ella es novelista, escritora, poeta. Y hay otros que son hacen danza, bailarines. Otros también están dedicados a la música. Y en el pasado también hubo quienes estaban dedicados a la música. Y en fin, pues incluso las generaciones actuales de mi familia, algunos se han dedicado también al arte, en este caso pues la pintura, el dibujo, las artes gráficas, el diseño, y es producto de ese ambiente cultural que se manejaba en esa casa, ¿no? Una casa, si se quiere, igual que todas las demás, una casa antigua, de estilo colonial, con patio central, ¿no? Mucha luz en esa época, con árboles de todo tipo, ¿no? Y así fue nuestra infancia, ¿no? Y había un árbol en particular que quedaba, esa casa tenía 3 patios, y en uno de esos patios que quedaba al fondo de la casa, había un árbol de tamarindo, y nuestros juegos infantiles se hacían debajo de ese árbol de tamarindo, y escribíamos, declamábamos poemas, aprendíamos cosas, inventábamos, ¿no? Hacíamos pequeñas obras de teatro que luego significábamos en la propia casa, ¿no? Disponíamos y de alguna manera diseñábamos y lográbamos hacer un pequeño escenario donde podíamos presentar nuestras obras que no tenían en verdad ninguna calidad artística, ¿no? Pero era un esfuerzo infantil, un modelo que nosotros copiábamos de nuestros tíos, ¿no? A quienes admirábamos mucho, ¿no? Ya ellos eran unos hombres ya famosos, periodistas, escritores, y ya tenían un nombre, de hecho, pues, en la ciudad, cosa que nos llenaba de orgullo, por supuesto, ¿no? Mi abuela, o sea, la mamá de todos ellos, a que le decíamos Mamá Lola, pues ya su nombre era María Dolores Graterón Tamayo. Ella estaba casada con, él se llamaba, era apellido Anzola, y él era un hombre del Tocuyo, había nacido en el Tocuyo, y era un hombre de mucho dinero, ¿no? Y él digamos, se desatendió un poco la familia, ellos quedaron solos, en un cierto estado de pobreza, por decirlo así, andaban en alpargatas y vestidos precariamente, y aún así lograron superarse en una época en que las clases sociales que existían no tenían esa connotación de superioridad o inferioridad, ¿no? Al lado de una casa de un potentado podía vivir perfectamente una persona pobre, materialmente hablando, y sin embargo se la llevaban muy bien, ¿no? No había esa distinción social discriminatoria, al menos notoriamente, ¿no? Bueno, y de ahí fue mi infancia, mi primera juventud, por decirlo así, hasta la adolescencia. Fue una etapa para mí muy feliz, ¿no? Yo aprendí mucho porque en mi casa había, la casa de mi abuela, quiero decir, ¿no? Había una biblioteca fabulosa que iba de pared a pared y del piso al techo, con todos los títulos, obras y contenidos de todo tipo, ¿no? Que yo lo único que tenía que hacer era levantar el brazo y de alguna manera sacar ese libro. Muchos de ellos yo no los entendía. Había libros de poesía, de literatura, de los grandes escritores de la época. Yo era un niño, no los entendía, pero eso fue, como quien dice, el comienzo de mi curiosidad por la literatura. Y empecé a escribir también.
hacía cosas que no tenían nada de artístico ni pretensiones literarias. Sin embargo, eran los primeros esfuerzos, ¿no? Junto con mis primos, mi prima, que también escribía, juntos escribíamos y hacíamos pequeños ejercicios literarios que para nosotros era gran cosa, pero que a la hora de la verdad, pues, no faltaba mucho por hacer, ¿no? Vamos a hacer una pausa. Al retorno seguiremos conociendo más acerca de la vida del doctor Omar Garmendia Graterol. Continuamos en 60 minutos con José Luis Yepes, hoy conversando con el doctor Omar Garmendia. Nos hablaba acerca de esos inicios y cómo lo que significó pues el sello, la impronta de estar en la misma familia, en el mismo hogar, con hombres grandes de la literatura venezolana, el caso de Germán Garmendia, el caso de Salvador Garmendia. Y me gustaría conocer un poco más acerca de su madre también, a qué se dedicaba, cuáles son esos pensamientos, esos recuerdos más remotos que le vienen a la mente de su época de niño en un hogar donde estaban 6 hijos en ese matrimonio, usted era el mayor. ¿Cuáles eran sus juegos predilectos? ¿Y cómo era, pues en ese caso, el Barquisimeto de ese tiempo? Sí, mi madre se llamaba Giovanna Josefina Graterón de Garmendia, ¿no? Y era una señora, pues digamos, muy sencilla, dedicada a los oficios del hogar, como era costumbre, pues en esa época, estamos hablando de los años 50, cuando en la época que yo nací. Y sin embargo, pues ella, digamos, de alguna manera participaba en nuestras actividades y aupaba y de alguna manera pues lograba unirnos a todos en esa atmósfera cultural que había no solamente en la casa de mi abuela, sino en la casa de mis padres, pues, ¿no? Me acuerdo mucho que ellos tenían colecciones de discos de fonógrafo, de los cantantes había cantantes de moda, pero también había música clásica y había música culta, que llamamos pues música culta. Y a mí me gustaba mucho escuchar ese tipo de música, ¿no? Y eso me causó, vamos a decir, mucha impresión, porque yo veía notaba el contraste que había entre la música popular, el bolero, ese tipo de música, y la música clásica, ya más propiamente pues de conciertos, de los grandes músicos de la historia. Y eso me llamaba mucho la atención y eso me marcó. A mí también la ópera, por ejemplo. Para mí eso es una cosa extraña, pero que de alguna manera tenía sentido para mí. No la entendía, por supuesto, porque yo era un niño, pero tenía sentido para mí entender que era música, obras de alto nivel, así como la literatura, ¿no? Había libros que eran las novelitas y las noveletas de vaqueros, pero también sabía que había libros de grandes autores, pero yo lo había aprendido por mis tíos, ¿no? Libros de poetas, los poetas franceses, los poetas italianos, los escritores norteamericanos, Ernest Hemingway, por ejemplo. Yo conocí a todos esos autores de esa época y de alguna manera eso me marcó para yo seguir, digamos, los pasos de los estudios, de mis estudios de literatura en el pedagógico. Mi mamá, que era la mamá de ella, o sea, mi abuela materna, se llamaba Victoria Arapé, era de Carora, ¿no? También una señora muy sencilla, muy caroreña, ¿no? De pura cepa, vamos a decirlo así, con ese lenguaje y con ese tono y con ese léxico caroreño que ella siempre lo usaba y que yo lo fui aprendiendo también. Y ella también, de alguna manera, pues participaba y apoyaba y nos estimulaba
en nuestras creaciones literarias y culturales. Nosotros éramos 6 hermanos. Bueno, somos 5 ahora, ¿no? Uno murió, el penúltimo. Quedamos los 5, pero cada quien, pues, en sus profesiones y en sus actividades, pues, ha logrado abrirse camino, ¿no? Uno de mis hermanos, que es Alejandro Garmendia, el doctor Alejandro Garmendia, es historiador, graduado en la Sorbona de París, con obra escrita también. Y mis otros hermanos, pues cada uno en sus actividades profesionales, técnicos superiores, estudiaron en la universidad, algunos pues están ya fuera del país también. Pero bueno, aquí estamos nosotros añorando esa historia que para nosotros fue un caminito, un pequeño caminito por el que nos abríamos paso, ¿no? Porque ¿qué más da? Éramos lo que éramos, ¿no? Lo que teníamos, ¿no? Aunque nunca nos faltó nada, porque mi padre era una persona no digamos de buena posición económica, pero sí lo suficiente como para satisfacer todas nuestras necesidades hasta cierto punto, y eso me permitió a mí, de alguna manera, participar en muchas actividades de tipo cultural, no solamente cultural, sino también científico, ¿no? Actividades científicas como por ejemplo la astronomía, ¿no? Yo participé mucho y pertenecía a la Sociedad Astronómica de Venezuela que dirigía la señorita Blanca Silveira, cuya casa queda todavía, pues todavía existe, frente a la Plaza Lara. Ahí funcionaba la Sociedad Astronómica de Venezuela, que tenían aparatos ópticos de alta calidad, y ahí fue mis primeras incursiones científicas en ese aspecto, ¿no? Pero siempre el gusanillo de la literatura siempre estaba dentro, y fui buscándome camino por ahí y empecé a estudiar, yo comencé a estudiar medicina. Bueno, porque mi padre de alguna manera quería que yo estudiara una profesión de ese tipo, pero comencé a estudiar medicina, pero la literatura fue más fuerte, ¿sí? Y empecé a estudiar literatura y al mismo tiempo escribía también. En el mismo pedagógico yo publiqué algunos cuentos, pequeñas obras que se publicaban en periodiquitos que hacíamos nosotros mismos, hacíamos allá en el pedagógico y le distribuíamos gratuitamente. Y bueno, y ese gusto por la escritura pues permanece hasta hoy. Hoy más que todo escribo más que todo el género crónica, la crónica histórica, producto precisamente de mis estudios de doctorado, porque yo, mis estudios de doctorado se fueron dirigidos hacia la educación. Soy doctor en educación, doctorado en educación, y específicamente de la historia de la educación, por lo que se hizo obligatorio estudiar el método científico o el método histórico de la ciencia histórica. Y eso me hizo acercar mucho más a la historia, ¿no? Pero ya con método, ya con una base metodológica que me permitía acceder a documentos, estudiarlos, compararlos y hacer un discurso. En este caso, pues, la crónica histórica, ¿no? Específicamente sobre Barquisimeto, las vivencias mías de pequeño, en ese Barquisimeto que era muy afable, todos se conocían, todos eran familia de alguna manera, éramos compadres, hijos, sobrinos, tíos, éramos una familia extendida, ¿no? Una sola familia éramos nosotros, todos nos conocíamos. Y el progreso pues fue acabando con todo eso, las migraciones de otras partes fueron cambiando los apellidos que desaparecieron, dieron lugar a otros, sustituyeron a estos, y bueno, y para eso estamos, para conocer
vamos a decir, esa historia entrañable que de alguna manera los barquisimetanos que nacimos en esa época, ¿no?, todavía viven en nosotros. Pero antes de llegar a ese doctorado en educación y a esa maestría en lingüística, un niño que entró a la educación formal, entiendo que fue al Colegio La Salle, donde usted estudió su primaria. Efectivamente, estudié en el Colegio La Salle de kinder, ¿no? Me acuerdo mucho, estaban los hermanos de La Salle, que eran los directores y los que eran maestros en esa época, el hermano Gaudencio, el que era el director en esa época, muy querido por todos nosotros allá, muy amigo de mi familia, ellos nos visitaban frecuentemente. Y estudié toda la primaria allá, ¿no? Y para mí el Colegio La Salle fue un pilar fundamental en la educación, porque ellos crearon, de alguna manera nos inculcaron valores importantísimos y, bueno, aquellos aspectos que tienen que ver con la creencia, la fe católica, que formaba parte pues de la educación, y sobre todo la formación para el liderazgo, porque los hermanos de La Salle, su función era formar dirigentes. De ahí salieron precisamente, bueno, presidentes y políticos y, en fin, pues personas influyentes en la sociedad, porque este era su papel, ¿no? Y el Colegio La Salle fue además el pionero en los estudios de carácter científico, como por ejemplo paleontológico, como el hermano Basilio, el hermano Nectario, históricos asimismo, y habían agrupaciones, por supuesto, que de alguna manera afianzaban esa formación, esos conocimientos que teníamos, como era por ejemplo el Centro Científico y Cultural La Salle, que dirigía el hermano Basilio. Y yo me acuerdo perfectamente, a nosotros nos daba clases, más que clases eran charlas los que nos daba, el hermano Nectario María. Para mí el hermano Nectario María fue un personaje que me cautivó y me marcó, y sobre todo por su sapiencia, y por su sabiduría, y por su paciencia también. Él era un hombre muy bondadoso y en fin, pues, una persona que fue para mí un modelo. Vamos a hacer una pausa en esta conversación que tenemos amena con el doctor Omar Garmendia, así que en breve continuaremos con mucho más. Avanzamos en 60 minutos con José Luis Yepes, su cita del fin de semana por Promar Televisión. Estamos conversando con el doctor Omar Garmendia. Doctor, hablamos en la parte pasada lo que significó la influencia que tuvo también el formalizar su educación en sus inicios en La Salle. Posteriormente tengo entendido que pasó al San Vicente. Háblenos acerca de cómo fue, cómo sintió usted esa transición. Sí, no, bueno, el Colegio San Vicente no fue ningún inconveniente, porque a la hora de la verdad la educación era la misma educación católica. Lo que cambiaba era, vamos a decir, la dirección en cuanto a los que dirigían pues ese ciclo educativo, que eran los padres paules, ¿no? Los hermanos de La Salle no eran sacerdotes, eran simplemente era una hermandad. Ya aquí ya era diferente, el San Vicente. Luego San Vicente, que fue el bachillerato, ahí sí fue ya mi formación más formal ya, ¿no? Ya ahí ya se definió y se definieron ya muchos aspectos de lo que iba a ser el camino futuro, ¿no? Yo sabía ya de antemano, ¿no?, que los números no eran para mí. La matemática y la física, eso eran la cosa más difícil que uno pudiera imaginarse en esa época, pues. Me acuerdo de los hermanos que nos daban, de los padres, pues, los sacerdotes paules, que nos daban matemática y nos daban física,
los dolores de cabeza que nos causaban a nosotros y que nosotros les causábamos a ellos también, ¿no? Sin embargo, lo que a mí me gustaba eran las humanidades, ¿no? Sobre todo la literatura, castellano y literatura, que era en esa época, castellano y literatura, y la historia, ¿no? Me acuerdo yo que era el profesor Cordido, ¿no? Que era el que nos daba clases de historia de Venezuela, historia de América, historia general, y casi siempre, pues siempre, prácticamente, eran las materias en que yo tenía más provecho, sacaba muy buenas notas, y fue donde yo más aprendí, ¿no? Me acuerdo un día que era un examen final de historia de Venezuela, había un jurado de profesores que eran profesores invitados de otros colegios y liceos, que eran 3 o 4 jurados que nos examinaban y nos preguntaban cosas, ¿no? Me acuerdo que yo fui el primero que entregó el examen, ¿no? Y entrego el examen. Y salgo a la puerta, pues a esperar pues que terminara el examen y que dijeran pues cuáles eran las calificaciones que había obtenido. Y el profesor Cordido me hizo una señal desde adentro y me dijo: Garmendia, tiene 20 puntos, ¿no? Yo tenía ya esa facilidad para ese tipo de historia, para ese tipo de estudios históricos y para el análisis, que siempre me gustó, aunque no seguí el camino propiamente de la historia como profesión, vamos a decir así, una licenciatura en historia, pero la literatura también es historia. En la literatura también se utiliza el método histórico, ¿no? De alguna manera es una ciencia también histórica, sobre todo el estudio no solamente la teoría lingüística, sino todo el itinerario de los grandes escritores, poetas y novelistas, tanto del pasado, de la época medieval, hasta la época actual, tanto en Venezuela como en Europa y en todas partes del mundo, ¿no? Siendo La Salle, o los hermanos de La Salle, pues de los pioneros que trajeron el fútbol acá al estado Lara, y el San Vicente también reconocido históricamente por también siempre tener sus canchas en cada una de sus sedes y tener sus equipos, tuvo la oportunidad también de practicar este deporte. Bueno, eso es muy curioso porque a mí el deporte nunca me llamó la atención, ¿no? Sí, bueno, yo jugaba, claro que sí, pero no, en el caso del fútbol, por ejemplo, yo no entendía las normas, ¿no? Yo jugaba fútbol con los muchachos, los amigos, y pateaba las pelotas, pero yo no entendía las normas. Igual pasa con el béisbol, ¿no? Para mí el deporte no fue muy significativo para mí, ¿no? Entonces fue parte de mi vivencia ya también en el Colegio San Vicente, que de alguna manera pues disgustaba pues a los padres, a los sacerdotes, pues los padres paules. Un día me acuerdo yo que la asignatura, por decirlo así, llamada deporte, era obligatoria. Entonces yo tenía que jugar obligatoriamente fútbol. Me acuerdo que mis padres me compraron los zapatos, las medias, los pantalones cortos y la franela con la insignia para jugar fútbol. Y era obligatorio. Bueno, yo me vestí con el uniforme pues, de futbolista, entré a la cancha, yo no entendía nada de eso. Cuando vi que la pelota venía hacia mí, di una patada a la pelota, un poco pues así, a lo casual, a como cayera, vamos a decir así, di una patada a la pelota y me salí del campo. Y más nunca jugué, pero cumplí con la asignatura. Esa es la cosa curiosa, ¿no? Sí. Bueno, y ya una vez que saca el bachillerato en el San Vicente, ¿cuándo, en qué momento decide continuar estudios y básicamente en qué se enfocó? Sí, no, los estudios por supuesto los continué inmediatamente, ¿no? Comencé a estudiar primero en la UCLA, en esa época era el llamado ciclo básico, que entraban todos y de ahí después se encaminaban a los distintos institutos, universidad pedagógico, el Politécnico que estaba comenzando en esa época, y así pues sucesivamente. Yo
sí, como yo venía, me gustaban los estudios de la literatura, la filosofía, la historia, me quería encaminar por por esa vía. Pero siempre, pues, los padres, pues, de uno, buscaban que uno estudiara una profesión, pues, que tuviera, pues, posibilidades de crecimiento y de estabilidad. Y bueno, comencé a estudiar medicina en una época. Sí, me llamaba la atención, por supuesto que me gustaba, pero para eso se necesita tener madera, porque para ser médico de la medicina, pues prácticamente o propiamente es un apostolado, ¿no? Y mi mente andaba era por otro lado. Mi mente andaba era en la poesía, la literatura, y en fin, pues la escritura. Y por ahí me encaminé. Comencé a estudiar literatura en el pedagógico y me fue muy bien. Me fue muy bien. Me sentí en mi elemento. Tuvo muy buenos profesores, excelentes compañeros de estudio. Después, cuando me graduó, comencé a trabajar, pues, en los institutos de educación superior, bueno, en algunos liceos primero y después en institutos, sobre todo en la Universidad de Yacambú y luego en la UCLA, donde fui profesor durante 20 años y del cual me jubilé. Háblenos acerca de sus inicios como escritor, cuáles fueron esas primeras obras, ¿verdad? Y posteriormente también nos hable acerca de algunos de esos libros que han sido bastante significativos. Por ejemplo, en mis manos tengo este sobre Lisandro Alvarado y la lexicografía científica en Venezuela, que fue editado por la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado, entre otros libros. Sí, bueno, nosotros comenzamos a escribir entre amigos primero, ¿no? En el mismo pedagógico hicimos unas pequeñas peñas poéticas y escribíamos algunos versos, un poco dislocados, pero eran versos, pues, y los publicábamos, ¿no? Con nombres curiosos, muchas veces, pues, inventados para llamar la atención, pero no pasaban de ahí, pues, ¿no? En lo que se publicaban ahí morían, ¿no? No tenían mayor significación. Sin embargo, cuando ya yo comencé a estudiar ya los estudios más formales de educación superior, ahí sí ya se me despertó la vena escritural, ¿no? Y por supuesto, desde el punto de vista profesional, comencé a escribir libros de carácter científico. En este caso, pues el que estamos mostrando acá, que es el que se llama el de la poesía, el de la literatura que tiene que ver científica con Lisandro Alvarado, que es este que está acá. Lisandro Alvarado y la lexicografía científica en Venezuela, porque la maestría que yo hice fue en lexicografía. La lexicografía es el arte y la ciencia de hacer diccionarios. Y Lisandro Alvarado hizo un gran diccionario, que es el glosario de voces indígenas, uno de los diccionarios, y el glosario del Bajo Español en Venezuela. Pero mientras que muchos hablaban de esos dos diccionarios en términos generales, ¿no? Bueno, que es una obra muy importante, que habla, pues, sobre el léxico tanto indígena como el que habla el vulgo, el pueblo, por decirlo así, pero a mí me interesaba era cómo hizo Lisandro Alvarado el diccionario. ¿Cuál fue el proceder metodológico que utilizó Lisandro Alvarado para elaborar esos dos diccionarios? Y eso se encamina precisamente en este libro, ¿no? Lisandro Alvarado fue el pionero de la lexicografía científica en Venezuela. Sí. Lexicografía científica en el sentido de que se aplica un método sistemático para estudiar el léxico. Ya no es ese estudio, vamos a decir así, un poco ensoñador y un poco sin base o con bases sin base, con una base subjetiva, pues vamos a decir así, ¿no? Sino que ahora es un poco más objetivo y fue el iniciador de esos estudios científicos de la lexicografía en Venezuela.
Y bueno, a la par también hice otros diccionarios, como por ejemplo el diccionario del culto de María Leonza. Se trata no de una obra antropológica, sino una obra lexicográfica, es decir, el estudio del léxico. Toda actividad humana genera un léxico, ¿no? El culto de María Leonza, que por todos conocidos, que se efectúa allá en la montaña de Sorte y Quiballo, por allá por Chivacoa, sus oficiantes, ellos generan un léxico. La tarea mía fue estudiar ese léxico, ¿no? No desde el punto de vista antropológico, sino desde el punto de vista lingüístico, específicamente. Bien, vamos a hacer una pausa y regresaremos ya para la parte final de esta conversación con el doctor Omar Garmendia. Seguimos en 60 minutos con José Luis Yepes, su cita del fin de semana por Promar Televisión. Hoy conversando con el doctor Omar Garmendia, escritor, profesor, además con una maestría en lingüística, un doctorado en educación. Y con él estamos conversando sobre su vida. En esa vida, por supuesto, la parte familiar, doctor. ¿Cuándo conoce el amor? ¿Cómo se forma la familia? Que entiendo, pues ya tiene unos cuantos años de unión. Bueno, eso fue, por supuesto, maravilloso, ¿no? Eso forma parte de esas historias que le cambian la vida a uno, ¿no? Yo era una especie de soltero empedernido, solitario y bueno, y poeta, soñador, hasta que un día se apareció alguien, que hoy es mi esposa Lisbeth, que me cambió todos esos esquemas, por supuesto, ¿no? Ahora ya no era yo solo, éramos los dos que íbamos en una misma dirección. ¿Cómo la conoció? Bueno, eso yo la conocí en la universidad, ¿no? Estaba yo un día en uno de los balcones, de las barandas, pues, de la escalera, cuando vi pasar a una muchacha en esa época, pues, estamos hablando de hace más de 20 y pico de años, ¿no? Una muchacha, y yo quedé impresionado, pues, con la belleza de ella, ¿no? Pero qué muchacha tan bella, ¿quién será esa? No, esa es una profesora de aquí, me dijeron, ah, qué bueno. Poco después me entero que yo era jefe de ella, porque ella pertenecía al departamento que yo dirigía, ¿no? Era el departamento de estudios generales, creo que se llamaba. Entonces, y ahí tuvimos oportunidad de entablar una conversación, bueno, una amistad, bueno, y también intercambiamos, pues, digamos, emociones en otros sitios, nos fuimos conociendo, pues, y después formalizamos la unión, que también fue la cosa más curiosa, porque eso fue de un día para otro, ¿no? Decidimos casarnos, estábamos haciendo una cola en un telecajero, cada quien por su lado, pues éramos amigos, por supuesto, cada quien por su lado, y yo llego y le digo, mira, ¿por qué no nos casamos mañana? Sí, dice ella, dice Lisbeth, sí, mañana mismo. Ella llamó a su hermano, que conocía al prefecto, y bueno, y al otro día ya estaba todo listo, y al día siguiente nos casamos. Y esa unión ya tiene ya más de 20 años, ¿no? Más de 20 años, sí. Así es. ¿Ha dado fruto? Por supuesto, y muchas satisfacciones. Bueno, como todo en la vida, pues también hay altibajos, pues lógicamente, pero en lo económico nos ha ido muy bien, y en lo emocional, pues también una hija y una nieta, pues que son los ojos de nuestras vidas, y que de alguna manera, pues nos han permitido continuar donde estamos y aportando el ejemplo, porque la nieta de alguna manera ha seguido esa vena literaria y artística, un poco que por influencia mía, que creo yo, ¿no? A ella le gusta escribir
cuentos, pequeños cuentos, claro, de acuerdo con su edad, y también ha estudiado ballet, ha estudiado música, canto, y ahorita está en teatro, y es su vida, pues, ¿no? Le gusta el arte también, de alguna manera una continuación familiar de esa vena artística que muchos de nosotros, o algunos de nosotros, tenemos. ¿Cuándo decide hacer la maestría y cuándo el doctorado? Bueno, la maestría la comencé a hacer a instancias de mi esposa. Mi esposa fue la que me dijo que hiciera la maestría. Ya ella había hecho una maestría, o estaba en camino de hacer la maestría, pues ya estaba avanzada pues, en la maestría, pero yo no había comenzado a hacer la maestría todavía. Yo daba clases en la Yacambú, Universidad de Yacambú, y comienzo a hacer la maestría en lingüística, en el pedagógico. Y bueno, ahí me fui empapando de los conocimientos lingüísticos, siempre fue, digamos, dirigido hacia la pedagogía y la literatura, hasta que descubrí que a mí lo que me gustaba era el estudio del léxico. Después que me pongo a analizar, que yo siempre hablaba, y siempre me llamaba la atención, cómo hablaba la gente del entorno nuestro, cómo hablaba el barquisimetano, las palabras que usaba, budare, caraota, jojoto, en fin, pues las palabras usuales que usaba no solamente el barquisimetano, sino el venezolano en general y de otros países también. Y ahí me di cuenta que el gusto mío por la lingüística se iba en esa dirección, hacia el estudio del léxico. Y ahí surgió el estudio de la lexicografía. En la maestría en lingüística, que abarca pues distintas materias y distintas disciplinas, había una parte que era lexicografía, una asignatura llamada lexicografía, que fue la que más me gustó. Y me fui por ahí. Y ahí comencé a trabajar en la tesis, en el trabajo de grado en lexicografía. Y de ahí surgió, posteriormente, el diccionario de María Leonza, que luego fue publicado en la editorial Académico Española, con sede en Alemania, España y Alemania. ¿Y el doctorado cuándo surge? Bueno, el doctorado surge después, ¿no? Cuando yo termino de hacer la maestría, me propongo continuar los estudios, ¿no? Yo tengo que terminar, ya que comencé, tengo que terminar, ¿no? Tengo que seguir. Viene el doctorado. El doctorado, como ya yo estaba en la educación, ya tenía ya años dando clases, bueno, yo voy a dedicarme entonces a hacer un doctorado en educación, que también era una de mis pasiones, pues digamos, ¿no? En contacto con la juventud, en contacto con la gente que quería aprender, formarse, y ahí comenzaron pues mis intereses en cuanto al doctorado, ¿no? Y surge pues la tesis doctoral en educación, específicamente en historia de la educación y más específicamente la historia del texto escolar en Venezuela, el texto escolar como tal, ¿no? Cómo se concebía anteriormente, en la actualidad, y en eso consistió mi trabajo de grado. Luego ha estado trabajando mucho el tema de la crónica, ¿no? Sí, la crónica viene de mucho antes de mis estudios de lingüística y mucho antes de mi trabajo literario, porque yo acompañaba a mi tío Germán, que era el cronista, lo acompañaba a todas partes. Cuando él daba conferencias y asistía pues a los sitios pues a dar sus charlas, yo lo acompañaba. Era el que manejaba, en esa época habían las diapositivas, máquinas, aparatos de diapositivas, que es tecnología ya vieja. Yo lo acompañaba, yo aprendí mucho con él, ¿no? Hasta una vez serví de secretario de sus escritos. Entonces ahí aprendí a hacer crónica, él me enseñó a hacer crónica, ¿no? Claro, con el humor que él tenía, que también de alguna manera me lo transmitió, ese humor,
ese desparpajo que él tenía para escribir sus crónicas, que no necesariamente un cronista tiene que ser humorista, no es una condición. Sin embargo, él tenía esas dos condiciones, el hecho de ser cronista, historiador, y al mismo tiempo pues tener la vena humorística. Cuando le menciono, por ejemplo, de esas ciudades o de esos países que usted conoció, ¿cuál es esa ciudad a la que siempre le gustaría volver? París, evidentemente, pues París. París es la ciudad de mis encantos, por decirlo así. Estar en París fue para mí estar en otro mundo, ¿eh? Museos, paseos, palacios, la gente misma también. El francés es un poco limitado, pone limitaciones y paredes a los suramericanos, sobre todo a los suramericanos. Sin embargo, logramos hacer amistad con franceses y son excelentes personas, pues, en el aspecto pues cultural y el aspecto humano también, ¿no? Le menciono algunas palabras y usted me dice lo primero que le viene a la mente, la primera palabra que le viene a la mente. Cuando le menciono Barquisimeto. Mi ciudad querida. Venezuela. Venezuela. Cuánto lo siento. Germán Garmendia. Mi querido tío. Mi maestro. Salvador Garmendia. Mi otro maestro, pero él fue el maestro internacional. La escritura. La escritura es mi alma. Sin escritura no me siento cojo, no de un pie, sino de los dos pies. ¿Algún paisaje que sea recurrente en la mente del escritor Omar? Cubiro, Sanare, los Andes larenses. Eso forma parte de mis vivencias, de la juventud. ¿Algún pasatiempo o hobby? Bueno, siempre me ha gustado la astronomía. Tengo mis equipos de astronomía y conservo pues todos esos conocimientos y de vez en cuando pues hago observaciones y asisto a eventos que tienen que ver con la astronomía. Cuando le menciono a Lisbeth. Lisbeth, que sin ella no sería lo que yo soy. Ahora mirando esa cámara, doctor, díganos, ¿cómo le gustaría ser recordado a Omar Garmendia? Me gustaría que la gente supiera que yo quería enseñarle a la gente qué fuimos nosotros, ¿no? Qué perdimos como ciudad, incluso como persona. Nuestra ciudad, que fue en un momento una ciudad detenida en el tiempo, y nacimos en un periodo de transición entre lo antiguo y lo moderno, que vivimos en una ciudad que sufrió un proceso de destrucción para construir una ciudad nueva. Eso es lo que a mí me gustaría que la gente se acordara cuando alguien me nombrara. Doctor Omar Garmendia, gracias por habernos abierto las puertas de su casa y también compartir pues, aspectos importantes de su vida personal y familiar, para que nuestros televidentes puedan tener, digamos, una mejor dimensión aún de la figura que está detrás de esta firma, ¿no? Cuando hay un libro cuya firma es Omar J. Garmendia G., pues sepan quién es el personaje del que estamos hablando. Gracias por habernos recibido en su casa. Muchas gracias a ustedes y muchas gracias a todos por su atención. Bien, y en la cámara y producción de Carlos Guerra, les habló José Luis Yepes. Será hasta un próximo 60 minutos con José Luis Yepes por Promar Televisión.